Bienvenido a nuestro live de calentamiento para el Black Friday más grande de la historia de la Facial Class. Espero que me estés escuchando bien, porque lo que voy a hablar es importante. El 28 de octubre ocurrirá un hito, la apertura oficial de Black Friday vitalicio. Algo que nunca hicimos antes y que nunca más se repetirá. Pero antes de hablar más sobre eso, quiero entregarte valor real aquí y ahora. Hoy vas a participar en una clase práctica de calentamiento. Vas a ver en la práctica cómo funcionan nuestros procedimientos y tendrás un adelanto de lo que sucede dentro de Facial Class. Es como si estuvieras del otro lado de la pantalla viendo exactamente cómo preparamos a nuestros alumnos para actuar con seguridad, con técnica y confianza. Y este es solo un ejemplo de lo que encuentras en la plataforma, porque son más de 190 clases ya disponibles, una nueva clase cada semana, contenidos que van desde toxina botulínica, relleno labial, rinomodelación, bioestimuladores, hasta complicaciones y protocolos avanzados. Todo esto con profesores reconocidos como Marcelo Germani, Julia Campana, Paula Gracietti, Víctor Lora y Claudia Meneses. Profesionales que ya transformaron la carrera de más de 35,000 alumnos en 26 países. Y eso es lo que hace que el Black Friday vitalicio sea tan histórico. Porque el 28 vas a poder asegurar acceso eterno a absolutamente todo eso. Y también a todas las clases que recién serán lanzadas. Además de Facial Class, también tendrás acceso vitalicio al curso Bioestimuladores Pro, al curso avanzado de relleno labial, perfiloplastia lucrativa, máster en toxina botulínica, entre otros. Es actualización garantizada para toda la vida sin volver a gastar en otro curso. Pero atención, esto solo va a suceder una vez. Así que te invito ahora, haz clic en el enlace del chat o escanea el código QR que está en la pantalla y entra en nuestro grupo de WhatsApp. Es allí donde vamos a enviar todos los detalles de esta oportunidad única. Ahora sí, vamos a comenzar nuestra clase práctica de calentamiento. Aprovecha cada minuto porque esto es solo un aperitivo de lo que tendrás dentro de Facial Class. Entonces estamos aquí con la paciente Silma. Bienvenida, Silma. Gracias por su presencia. Y Silma me dijo así: mira, no me gusta este hundimiento que tengo aquí, ¿verdad? Esta arruguita que llamamos línea de marioneta, la arruga de marioneta, que es el surco labiomental. Y este surco en realidad se forma por una serie de factores a lo largo del proceso de envejecimiento, pero básicamente porque hay una hipertrofia del compartimento de Joule. Vean cómo Silma tiene una grasa bastante hipertrofiada en esta área. Y no solo ella, ¿verdad? Todos nosotros, el proceso de envejecimiento va hipertrofiando esa grasita del Joule y va pesando y haciendo que tengamos una ptosis, una falta de sustentación en esa área. Junto con esta hipertrofia, tenemos una volumización de la superficie y una diferencia, un peso, que ocurre no solo hacia abajo, sino también hacia adelante. Vea que si el profesor empuja este compartimento de Joule hacia adelante, observe cómo marca de una forma mucho más expresiva y evidente la línea de marioneta. Además, este compartimento alrededor de la boca sufre. Al contrario del Joule, que se volumiza, que tiene una hipertrofia, los compartimentos alrededor de la boca, los peribucales, sufren una atrofia, un vaciamiento. Perdemos grasa en esta área. Entonces tengo un vaciamiento anterior, una hipertrofia o llenado posterior. Y naturalmente mira la marcación excesiva de esta línea de marioneta. Entonces para esto podemos tener una serie de tratamientos, claro. Pero hoy vamos a establecer un tratamiento con hilos de tracción. Además, noten la base ósea de la paciente como también. Si quieres incluso cerrar tus ojos, te sentirás más cómoda, ¿de acuerdo? La luz es más fuerte ahí, ¿verdad, Silma?
Entonces, aquí también tenemos la base ósea que se va remodelando con el envejecimiento y el hueso remodelándose. Todas las estructuras que son sostenidas por el hueso se profundizan, se hunden, porque pierdo grosor, pierdo estructura ósea. Entonces también tengo un hundimiento de esta área que contribuye a la marcación de esta línea y una evidencia aún mayor de lo que es el jowl y lo que es el mentón. Yo separo el mentón del jowl, esta área de hundimiento expresiva por la remodelación ósea. Entonces, todos estos factores en conjunto, asociados, contribuyen a esta ptosis facial. Recuerden las capas anatómicas, ¿verdad? Estructura ósea, ligamentos de retención que cambian con el hueso, la parte muscular que se modifica, la parte de la grasa, la parte de la piel. Todas las capas anatómicas sufren esta alteración. Bien, entonces cuando pensamos en hilos de tracción, pensamos en general en un paciente que tiene esa sensación, como dijo Silma, de derretimiento, de que el rostro está cayendo, está desmoronándose, está derritiéndose y concentrándose aquí abajo. Miren cuando el profesor tracciona los tejidos hacia abajo, cómo realmente esta área es un área que tiene una ptosis, una falta de sustentación muy evidente. Nuestra idea entonces es naturalmente asociar varios tratamientos. Vamos a comenzar con los hilos de tracción. Los hilos de tracción van a suavizar un poco ese peso de los compartimentos de grasa, retrayendo esos tejidos más hacia atrás, traccionando esos tejidos más hacia atrás y haciendo con eso que después tenga que aplicar una menor cantidad de ácido hialurónico, de toxina botulínica o incluso de bioestimulador en esas áreas. Cuando pensamos en hilos de tracción, tenemos que recordar que tenemos algunos compartimentos de grasa en la cara que son importantes para nosotros. Principalmente voy a dibujar aquí el compartimento de nasoyugal o nasolabial, que es este compartimento de grasa que va desde la región nasal hasta el inicio del jowl. Entonces podemos palpar este compartimento. Mira, compartimento nasoyugal. Puedo tener como dibujo, ¿verdad? Este contorno de la nariz. El límite inferior del compartimento nasoyugal es el surco nasogeniano. Entonces le pido a la paciente que sonría, Silma, y marco el surco nasogeniano hasta la comisura. Mira, hasta la altura de la comisura. Puedes volver a la normalidad, querida. Este es el límite inferior del compartimento nasoyugal. Vean que en pacientes que tienen el nasoyugal muy evidente, el surco nasogeniano es muy acentuado, ¿verdad? Y el límite superior es la cálea nasoyugal. Esta división que vemos aquí arriba, que limita este compartimento con las estructuras infraorbitarias, principalmente la cálea lagrimal, el surco palpebromalar y el propio compartimento de grasa malar, que está localizado más aquí arriba, del cual ya hablaré. Entonces, el nasoyugal tiene esta dirección y termina aproximadamente en esta área. Y ella tiene una hipertrofia de este compartimento. Si le pido que sonría, verás que este compartimento se proyecta hacia adelante. Sonríe, Silva. Mira, visualizamos el exceso de grasa del compartimento nasoyugal. Incluso es muy importante este volumen, bien localizado en la región malar, que es la eminencia malar del paciente, ¿verdad? Esta área de mayor proyección anterior del compartimento de grasa nasoyugal. Puedes relajarte. Con el nasoyugal está el compartimento de jowl. El compartimento de jowl tiene como límite anterior la propia es línea de marioneta. Entonces voy a marcar la arruguita de marioneta hasta la base ósea. Observa que posteriormente se extiende hasta el límite del nasoyugal. Entonces aquí tengo el límite posterior de mi compartimento y inferiormente muchas veces desciende la línea mandibular ósea, porque el peso, la hipertrofia del compartimento hace que pese y descienda más allá de la línea mandibular ósea. Entonces en el caso de Silva tenemos un jowl que llega incluso más abajo. Mira, es más gordito en esta área. Entonces este es el compartimento de jowl. Noten cómo estos dos compartimentos pesan mucho en la cara. Y son ellos principalmente los que necesito sostener y traccionar más hacia atrás. Vea que cuando el profesor hace este movimiento, mire con mi dedo índice de traccionar los tejidos hacia atrás. Vea cómo este tejido es móvil, se mueve. Recuerden en las clases de anatomía que tenemos en el facial class,
en las clases sobre el proceso de envejecimiento. Recuerden que estos compartimentos de grasa están separados, pero tienen una unión, un tejido conectivo que los une e integra. Entonces están interconectados, interdependientes. Si muevo uno, el otro también se mueve. Es este entendimiento el que nos permite trabajar en áreas específicas de la cara a distancia. Por ejemplo, si tracciono el área malar, noten cómo puedo tirar del compartimento de la papada. Miren esto. Miren cómo tracciono el nasoyugal. Esa es la idea de los hilos. Vamos a posicionar los hilos en áreas específicas de la cara para traccionar estos compartimentos hacia atrás. Bien. ¿Cuál es la mejor forma de planear el hilo? Es colocar mi hilo de tracción en el área de mayor movilidad del compartimento de grasa. Entonces, si pensamos que en esta región cigomática, es el área donde consigo el mejor traccionamiento del tercio medio de la cara, con los hilos, el área cigomática me proporciona un traccionamiento de los compartimentos de grasa nasoyugal y de la papada más efectivos. Entonces voy a introducir mi hilo en esa área, llevarlo hasta el compartimento nasoyugal, llevarlo hasta el compartimento de la papada y traccionar todo eso amarrándolo hacia atrás. Entonces, ¿cuál es el área donde debo localizar mis hilos en los compartimentos? Traccionamos el área malar y visualizamos el área de mayor movimiento del compartimento de grasa. Vean que esta área, la más central aquí, miren, se mueve más que esta área más cercana a la línea de marioneta. Perciban eso, alumno. Miren la cámara bien de cerca para que entiendan esto. Observen el movimiento que hace el profesor al traccionar. Entrena tu ojo para esto. Esta área central se mueve mucho más que esta área más cercana a la marioneta. Vamos a hacer un ejercicio. Miren, sigan mirando. Este punto que el profesor va a marcar en el centro. Mira cómo se mueve cuando lo jalo. Mira el desplazamiento que tengo de él. Ahora sigue mirando este punto más cercano, a la arruguita de marioneta. Mira cómo se mueve mucho menos. Comparado con este punto, entonces esta área tiene mayor movilidad. Es un área a la que debo dirigir mi hilo para traccionar con más efectividad este compartimento de grasa. Porque esta es una duda muy común. ¿Dónde entro con mi hilo, profesor? ¿Hasta dónde? ¿Es hasta el final, en el límite del compartimento? ¿Es en el medio? ¿Es al inicio? ¿Qué área es? Es el área de mayor movilidad. Y esto es individual. Para esta paciente, en esta prueba, al momento de traccionar el área malar, es en esta región central. Puede ser que para mi otro paciente sea un poquito más hacia adelante, un poquito más cerca del límite, un poquito más hacia abajo. Entonces, es importante que entendamos esta prueba, Matoto, y cómo definir cuál es el punto donde voy a colocar mi hilo. Entonces, mira, este punto anterior lo voy a borrar, porque no lo quiero aquí. Voy a tomar una pequeña gasa con alcohol. Voy a limpiarlo, porque solo quiero mostrarles didácticamente, ¿no?, este movimiento y este análisis que vamos a hacer. Entonces, el profesor lo va a borrar aquí. Estamos en la fase de planificación, para que ustedes entiendan aún. Después vamos a la técnica. Además de este punto, también puedo dirigir, mira, hay otras áreas que se mueven, como esta área más inferior aquí. Mira cómo esta área se mueve bastante. Hasta porque mira el tamaño del compartimento de Joule. No hay manera de que solo coloque un hilo en esta región. También necesito dirigir un hilo hacia el área más inferior de este compartimento. Entonces, aquí también necesito dirigir una tracción y tener un soporte para tirar de esto hacia arriba. Y mira cómo es un área que se mueve bastante, ¿verdad? Entonces, la idea es, a partir de la región malar, introducir el hilo hasta el joule y traccionar este tejido hacia arriba, tanto en esta región más superior del joule como en la región más inferior. ¿Puedo hacerlo solo arriba, profesor? No tendrá un resultado tan bueno. ¿Puedo hacerlo solo abajo? No tendrá un resultado tan bueno porque el compartimento es muy grande. Necesito dirigirlo hacia ambas áreas. Y en esta región del joule, por encima de él, del nasoyugal, también necesitamos dirigir un hilo de tracción. Entonces vamos a sostener este compartimento, vamos a traccionar esta área. ¿Y dónde se mueve más? Noten que el área más cercana a la nariz es más estática y el área más dinámica está muy relacionada con la eminencia malar, la región central. Entonces voy a dirigir un
hilo hacia esta región, justo aquí. Y es aquí donde quiero traccionar. Si el paciente sonríe, verán que coincide prácticamente con la eminencia. Sonríe un poquito. Mira ahí, punto de la eminencia molar, el área más proyectada hacia adelante. ¿Puedes relajarte? Entonces nuestra idea es posicionar los hilos estratégicamente en esas áreas. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo haremos a partir de un área que es el área malar. Como dijo el profesor, el área malar cigomática tracciona muy bien el área del tercio medio de la cara, sobre todo porque el malar es la principal zona de sustentación de esta región. Entonces, para eso vamos a tener un punto estratégico. Piensen que donde yo haga un nudo, porque voy a introducir el hilo, lo voy a amarrar aquí y dejaré ese nudo debajo de la piel, en la grasa. Entonces, donde queda el nudo puede haber un cierto volumen. Va a volumizar un poco la región, porque será reemplazado después por colágeno. Entonces mejora la calidad de la piel y volumiza un poco el área. ¿Dónde quiero volumen? Quiero volumen sobre el cigomático, porque esta región cigomática lo permite, admite un poco más de volumen. Y vea que en su caso, cuando evaluamos el área cigomática, el profesor está palpando el hueso cigomático. Observe que hay un hundimiento exactamente en esta región, en la transición del hueso cigomático con la sien. Entonces, esta área de transición del cigomático con la sien es una buena área para los rellenos. ¿Cómo localizo esta área? Es muy simple. Trazamos una línea desde la esquina de los ojos hasta el trago. Cuando trazamos una línea, mire, desde la esquina de los ojos hasta el trago del paciente, vea, el profesor va a hacer esta marca. Mire, esquina, distal del ojo, trago. Esta región es la región de transición entre lo que es el cigomático anteriormente y la región o zona temporal posteriormente y superiormente. Entonces, esta área es muy buena para rellenos, para el traccionamiento del tercio medio. En general, trabajamos, mire, en la base ósea. Entonces voy a palpar el hueso cigomático, siento dónde está. Lo hacemos en el medio de esta distancia entre la esquina distal del ojo y el trago de nuestro paciente. Esta es el área en la que vamos a hacer los rellenos. Entonces pensemos lo siguiente. Voy a tomar un pequeño hilo para mostrarles. Entonces, personal, el profesor les va a mostrar aquí el hilo que vamos a utilizar. Este es un hilo, como están viendo en el video, de la referencia iThread. Es un hilo especulado, 19G, 100% y 60 milímetros. Es decir, tiene 16 centímetros de longitud, 160 milímetros. Vean que es un hilo amplio, grande. Esto es bueno porque me permite trabajar en una gran área facial. Pero por supuesto, al definir las áreas donde quiero colocar mi hilo, voy a localizar la región de mi entrada, la distancia hasta donde voy con mi hilo. Y todo esto quedará afuera, que luego voy a amarrar como el profesor va a mostrar. Haré un nudo y cortaremos el exceso. Entonces, es interesante entender que el hilo es amplio para poder acceder a toda esta área. Entonces, la idea es que podamos colocar un hilo en esta región. Tal vez el profesor incluso coloque uno más aquí, para que tengamos una mayor tracción y más en esta región. En cada puntito de estos voy a dirigir 2 hilos de tracción. Entonces voy a dirigir 2 hilos para esta área, 2 hilos para esta área y 2 hilos para esta área. Lo importante es que los hilos no se crucen. Mira, estos hilos superiores, lo importante es que no se crucen cuando los coloque en esta región y en esta región. Por eso es importante que planifiquemos de una manera en la que visualicemos dónde estarán estos hilos antes de los orificios. Entonces, pensemos juntos. Si tengo que hacer el orificio en la mitad de esta distancia, desde el ángulo distal hasta el trago, entonces esta área, mira, pensemos que esta área es donde debo localizar mis orificios. Mira, la mitad de la distancia, un poco más abajo, no hay problema. No es tan bueno colocar muy cerca del ojo, ¿verdad? Porque si no, tiramos demasiado de este tejido. Y generalmente con la flacidez de esta área, el resultado no es tan bueno. Entonces, siempre desde el medio, más hacia abajo. Entonces, un primer hilo. Será dirigido desde esta área hacia esta región. Entonces, trazaremos 2 líneas que corresponden a cada hilo. Voy a colocar 2 hilos aquí, 2 hilos aquí, 2 hilos aquí. Entonces, vamos a trazar un primer contorno aquí, mira, desde ese punto hasta donde quiero. Un poco más arriba, porque recuerden que todavía tengo que trazar 2 hacia acá.
y no quiero cruzarlos, no quiero que se encuentren. Entonces vamos a dirigir un orificio en esta región y voy a pasar los hilos en esta área, mira. Un hilo aquí y un hilo desde el mismo punto, mira. El mismo orificio. Un poquito más abajo. Poca cosa, pero un poquito más abajo. Entonces aquí tengo un orificio. Y voy a hacer mis 2 hilos en esta área. Ahora voy a dirigir 2 hilos más hacia esta región de la mandíbula. Lo hice en el nasoyugal, voy a dirigir en el área de la mandíbula. Coloco un poquito más abajo y dirijo hacia esa área. Entonces posiciono mi regla allí donde quiero llegar y ahora voy inclinando la regla, mira hasta donde quiero hacer el orificio. No puedo tocar esos hilos que ya coloqué, así que voy a poner un poquito más abajo, en esta región. Hago un segundo orificio y entro con el hilo hasta allí y puedo dirigirlo un poquito más abajo o un poquito más arriba. No importa, lo que sea más conveniente. Como todavía voy a pasar 2 hilos aquí, voy a poner un poquito más arriba. Entonces, desde el mismo orificio lo voy a dirigir un poquito más hacia arriba. Y los otros 2 en esta área. Voy a hacer que mi regla vaya a donde quiero llegar y la voy a dirigir inclinándola hacia donde voy a hacer el agujero más hacia abajo. Entonces voy a hacer un tercer agujero en esta área y voy a dirigir un hilo hacia esa región. Y localizo otro más que puede estar un poquito más abajo, un poquito más arriba. Vamos a ver qué queda mejor. Vamos a traccionar aquí. Mira, ¿qué se mueve más? La región de abajo o de arriba de mi punto. Los dos parecen moverse de manera muy similar. Entonces da igual. Puedo ponerlo abajo o arriba. Por conveniencia lo voy a poner un poquito más arriba. Voy a dirigir desde esa región hacia el mismo agujero. Un segundo hilo. Entonces tenemos 2, 4, 6 hilos para esta región con los 3 agujeros. Vamos entonces a iniciar el procedimiento que verán es muy simple. Vamos a anestesiar el primer punto y pasar los 2 hilos, hacer el nudo, luego vamos a cortarlo. Después anestesiamos el segundo punto, pasamos los 2 hilos, tiramos, hacemos el nudo y cortamos. Y hacemos lo mismo con el inferior. Entonces vamos a anestesiar cada uno de los agujeros. Para esto vamos a usar el anestésico chilestezin, clorhidrato de lidocaína 2% sin vaso. Nos gusta aspirar siempre en una jeringuilla de 1 ml. Entonces aspiramos el anestésico en esta jeringa, lo que facilita anestesiar toda la región y luego vamos a colocar en cada punto. 0.2 tal vez, 0.3 let it. Vamos sintiendo la necesidad. 0.2 anestesia bien, incluso porque los puntos están cerca. El anestésico se va esparciendo por la región. Y es obvio que se formará una pápula, ¿verdad? Se forma una bolita aquí del líquido que vamos a inyectar. Entonces vamos a traccionar un poquito el tejido y luego, Silma, voy a hacer la anestesia. Vas a sentir un pequeño pinchazo, ¿de acuerdo? Un leve malestar. Siempre me gusta presionar. Mira, puedes traccionar e introducir la aguja. Creo que es más doloroso. Entonces me gusta presionar, hacer un pliegue y luego aprieto. Mira, estoy apretando y luego introduzco la aguja, la mitad de la agujita, un pequeño pinchazo, suelto. Y luego inyecto muy lentamente una cantidad equivalente a 0.2. Estoy en 100, así que voy hasta 80. Muy lento. Observa que se va formando una pápula en la región. Voy a poner un poquito más. Voy hasta el 7, voy a poner 0.3. Puse 0.2. Quiero un poquito más de volumen de pápula, así que puse 0.3. Muy bien. Voy a esperar un poquito para anestesiar esta área. Voy a limpiar esta región ahora. Entonces me gusta usar clorhexidina 2%. Puedo usar alcohol 70, pero también puedo usar clorhexidina al 2%. Entonces usamos una solución, un antiséptico, y lo aplicamos en esta área con la gasa. Voy a despegar un poquito aquí. Y voy entonces con la gasa empapada en clorhexidina a limpiar
esta región donde voy a hacer el orificio. Voy a dejar claro didácticamente la región, marcada de los demás, para que no se pierdan aquí los otros dos, ¿verdad? Una forma muy buena también de hacer esta higienización es el uso de un hisopo con clorhexidina al 2%, con el que podemos frotar bien el área y también higienizar esta región. Esperamos ya un poquito, un minuto, ya anestesió y entonces vamos a hacer el orificio. Es importante recordar que nuestro hilo de tracción es una cánula de calibre 19G. Entonces, vean qué grueso es, ¿verdad? 19G es grueso. Para eso, tengo que tener un acceso mayor, más grueso que la cánula. Por eso vamos a usar una aguja de 16G, que es mucho más gruesa que la cánula. Esto permite que pueda introducir mi hilo y también después atar los dos hilos con mucha más facilidad. Entonces, vamos a usar una aguja más gruesa, una aguja más calibrada de 16G, que es esta aguja que el profesor les va a mostrar. Esta es la aguja de 16G, mucho más calibrada, importante. Entonces siempre lo haremos con una gasa, vamos a hacer la punción. Cualquier incomodidad, solo avísame. ¿De acuerdo, Silma? Entonces vamos a hacer la punción, donde anestesiamos hasta la hipodermis. Entonces, solo hasta la hipodermis, paramos, retiramos y colocamos la gasa. Podemos tomar un vaso, común, ¿verdad? La cara está muy vascularizada. Entonces ahora voy a quitar la gasa para visualizar. Muy bien, hicimos el pertuito, mantenemos la gasa un poquito. ¿Todo bien? ¿Cómoda? Preguntarse. Y ahora vamos a pasar el hilo. Entonces, siempre me gusta avisar al paciente que no debe sentir dolor durante el paso del hilo, porque debe estar en la hipodermis, en la grasa superficial. Y en esta región, el nervio facial no está en la hipodermis, por lo tanto, no duele. Si está doliendo es porque bajaste mucho la cánula hacia el esmas, que es donde está anatómicamente el nervio facial. Ahí necesitas retroceder un poco y subir, ir más hacia la superficie. Si está muy duro para colocar, está muy superficial, no hay espacio. Hay que bajar a la hipodermis. Si hay dolor, está muy profundo. Hay que subir un poco. Entonces, no hay cómo equivocarse. Solo tenemos una capa para la aplicación. Voy a querer entonces nuestro hilo. Mira, voy a retirar aquí la gasa. Un poco más. Voy a quitar la cubierta protectora que viene en mi hilo y luego vamos a introducirlo. Observa que hay una parte de él afuera que quedará sujeta por el tope en la piel. Es donde lo inserto en la grasa más cercana a la piel, en la hipodermis especial, que a medida que entro con la cánula, el hilo se va extendiendo a lo largo del tejido. Entonces voy a entrar en mi orificio. Mira, observa cómo entra fácilmente, con ese orificio con aguja más gruesa. Y ahora tracciono el tejido. Lo posiciono en la hipodermis y lo dirijo hasta esa región. Todo bien. El paciente siente un ruidito. ¿Se escucha un ruidito? Un crack, ¿verdad? Muy poquito. Poco. Sin dolor. Sí. Maravilla. Entonces, siempre es importante. Mira, tira hacia arriba. No puedo visualizar el gris de la cánula, pero tengo que ver el volumen del hilo. Primero dirijo. Voy un poquito más. Con cuidado. Llegué allí donde quiero. Llegué al área, le doy una pequeña vuelta al hilo, lo giro un poco, mira, giro una, giro 2 veces en el eje largo para que se trabe un poco en la grasa. Mantengo mi parada y remuevo mi primer hilo. Y es obvio, es más grande que yo, el área que apliqué, así que una parte quedará dentro y la otra parte fuera, que luego cortaré y pasaré al segundo. Vamos a tomar el segundo hilito. Puedo incluso quitar este tope, ¿verdad? A veces molesta un poquito. Podemos traccionarlo, mira, hacia atrás. No hay problema. Sujeta el hilito. Quita este tope. Y vamos al segundo hilo. Mismo proceso. Pasé aquí el primero
Voy a pasar el segundo un poquito más abajo. Entro en el agujero. Entra fácil. Inclino en la hipodermis. Gente, es igual a una cánula para bioestimulador. Si haces bioestimulador, vas a colocar el hilito, igual que la cánula, aplicándolo como si fuera un bioestimulador de colágeno. Llegué a la región, inclino una, giro 2 veces alrededor del eje. Puedo incluso tirar de este tope un poco más hacia arriba para que sea más fácil de quitar. Sujeto y tiro del hilito hacia afuera. Y ahí apliqué los 2 primeros hilos. ¿Fue cómodo? Sí, lo fue. Maravilla. Mira que aquí ya tenemos un buen traccionamiento del tejido. Mira, si el profesor tira, aquí ya ves cómo el tejido es traccionado. Qué bonito, ¿verdad? Consigo una buena tracción. Entonces ahora voy a hacer 2 nudos. Voy a limpiar un poco aquí para que quede mejor. Voy a hacer 2 nudos igual que un nudo de cordón. Mira, hago uno, paso una vez. Aprieto un poco. Empujo ese hilito hacia adentro, lo más cerca posible de la piel. Mira, empujo, voy empujando, voy empujando, voy empujando. Hago un segundo nudo. Ato, tenso bien. Y ahora voy apretando, apretando, apretando. Hasta que haga que ese hilito entre en la piel. Mira, tenso un poco. Y luego voy moviendo la piel hacia arriba. Mira, hasta que logre entrar. Vamos a limpiar un poco con la gasa. Entonces hice mi nudo. Aprieto un poco más, tracciono este hilo, lo sostengo y lo muevo activando esos pequeños bloqueos, pasando el dedo en mi capa de grasa y haciendo que entre en el orificio del pertuito. Vamos a cortar entonces esta puntita que queda un poquito afuera. Y vamos a hacer un ligero masaje en el lugar para que este puntito del hilo entre dentro del tejido. Entonces el profesor activa el hilo con el movimiento y nosotros vamos a hacer un movimiento de envolver con la piel hasta que el hilo entre en nuestro orificio. Muy bien, hecho esto, podemos poner un pequeño tope, solo para facilitar nuestro trabajo en el lado. Entonces el profesor va a poner un tope. Mira, nuestro tope es grande. Entonces el profesor cortó un poquito esta parte que está en contacto con la piel, solo para que no interfiera con mi próximo orificio que voy a hacer. Entonces voy a dejar solo un poquito hasta que se forme el coágulo y vamos a anestesiar justo debajo para hacer el paso de los otros 2 hilos. Vamos a hacer una pinza. Anestesiamos un poquito el área. Cómodo aquí, entonces el propio anestésico se esparce un poco. Pero anestesiamos más para garantizar la comodidad. Esperamos un minutito y luego voy a quitar el tope para facilitar el acceso. Y ya pasamos los otros 2 hilos. Removí. Aquí el tope para facilitar. Y entonces vamos a hacer nuestro orificio.
De nuevo, recordando que estamos con nuestra aguja 16G, una aguja un poco más gruesa para facilitar el paso y el corte después de los hilos. Entonces voy a hacer el orificio. Hacemos nuestro orificio. Vamos a pasar primer hilo. Cualquier incomodidad, avísame, ¿de acuerdo? Recordando, mira, siempre en la hipodermis. Voy a pasar este primero más superior, luego el profesor irá al otro más abajo. Ve que no hay resistencia, ¿verdad? Se desliza bien. Mira, pasa muy fácilmente. Por la grasa, ¿no? Cuando entro con la cánula, se desliza fácilmente, lo que muestra que estoy en la grasa. Entonces giro 1, 2 y ve que la piel no se arruga, ¿verdad? Estás muy en la superficie, la piel se arruga. Y entonces voy a subir el tope para que sea más fácil de quitar. Remuevo el primero y ya voy a pasar el segundo. Un poco más abajo, un poco más direccionando. Ve cómo la piel no se arruga en ningún momento. Si se arruga, estás muy en la superficie. Llego allí donde quiero. Giro alrededor del eje unas 2 vueltas. Y tiro. Muy bien. Una vez más podemos visualizar aquí. Mira cuánta tracción nos da el hilo. Como el hilo tiene las espículas se traban en la grasa y al traccionar conseguimos el movimiento de sustentación que queremos. Mira qué interesante cómo el efecto del traccionamiento ocurre en la marioneta, que es la queja de la paciente. Entonces ahora vamos a hacer nuestro nudo. Entonces vamos a tomar los hilos. Vamos a quitar aquí el cabello de la paciente. Damos una vuelta. Damos una segunda vuelta. Pasé 2 veces y ahora voy apretando, haciendo un nudo, presionando bien cerca, ¿verdad? Presiono bien cerca. Y voy tirando. Tracción, activo y estabilidad. Voy a cortar el hilo y luego hacer este movimiento de masaje hasta que el hilo entre en la región de mi pertuito. Si limpio un poquito para ver. Vamos a cortar. Y ahora masajeamos hasta que el nudito entre en la región del perfecto. Vea que vamos masajeando, haciendo este movimiento de activación y naturalmente va cubriendo la piel ligeramente hasta que el hilito permea nuestro hipertruto. Vamos ahora brevemente a nuestro tercer punto.
Entonces vamos a pasar el primero. Esta área del nervio facial se superficializa, en la región de Diol hacia la hipodermis. Entonces tal vez aquí, si el paciente siente algún malestar, incluso estando en la hipodermis, es normal. Entonces avisamos al paciente que puede sentir un poquito, cualquier cosa se avisa. Y vamos en la hipodermis dirigiendo hacia el área de Diol. Llegamos allí al primer lugar, giro aproximadamente unas 2 veces. Si voy al segundo. Está bien, dolió un poquito, ¿verdad? Normal. Entonces, esta área, el nervio facial pasa por aquí mismo. Gente, es importante avisar al paciente que es normal sentir un poquito, especialmente en esta región. Llegamos allí, giramos y removemos. Vamos a tirar. Activamos. Y vamos a hacer una vuelta. Apretamos nudo. Bien apretado. Vamos a cortar. Realizar el masaje para que podamos conseguir el posicionamiento del hilito dentro del perfecto. Mire, profesor, va masajeando, voy presionando hacia atrás con fuerza. Mire cómo va entrando. Hasta que el nudito entra en nuestro perfecto y no puedo tenerlo visible. Perfecto. Hecho esto, vamos a aplicar entonces un poquito de proyección en esta área y colocar los stops en esta región. Solo en la región del orificio, porque si no, el stop no se adhiere. Vamos a limpiar aquí al paciente. Y colocamos el stop. El profesor les dijo que es un stop grande. Este tiene stops más pequeños, que es más adecuado incluso para el área. Y voy a poner un tercero aquí, aunque esté encima, solo para mantener el área protegida en este primer momento. Muy bien. Y ahora voy a repetir todo esto del otro lado. Bien.
Noten que el profesor hace este movimiento de tracción contra la región del pertuito y vean que el hilito entra por la propia tracción, ¿verdad? Realizada. Por eso necesitamos utilizar una aguja mucho más gruesa. Facilita mucho la entrada del nudito.
Entonces el profesor pasó un poquito de la diplogeita. Coloqué un protector de los pertuitos, ¿verdad? Un stopper. Y luego vamos a liberar a la paciente y les mostraremos después el antes y el después. Si te pareció increíble la clase práctica de hoy, imagina ahora tener acceso a mucho más que eso, todos los días. Lo que viste ahora fue solo una muestra, un adelanto de lo que está dentro de Facerclass. Porque en nuestra plataforma encuentras más de 190 clases ya disponibles. Toxina botulínica en el músculo frontal, relleno de ojeras y surco nasolabial, bioestimuladores de colágeno, hialuronidasa, rinoplastia líquida, planificación facial completa y mucho, mucho más. Cada semana se libera una nueva clase. Además de Facerclass, también tendrás acceso vitalicio al curso Bioestimuladores Pro, curso avanzado de relleno labial, perfiloplastia lucrativa, máster en toxina botulínica, entre otros. Y el 28 de octubre tendrás la oportunidad de asegurar acceso vitalicio a absolutamente todo eso. Cada actualización, cada técnica nueva, cada módulo inédito ya entra automáticamente en tu acceso para toda la vida. Pero atención, esta es una oportunidad única. Nunca hicimos eso antes y nunca más lo repetiremos. Quien esté dentro cargará con esta ventaja para siempre. Quien quede fuera pasará los próximos años arrepintiéndose. Así que no esperes. Ahora mismo haz clic en el enlace que está en el chat o escanea el código QR que aparece en la pantalla y entre en nuestro grupo de WhatsApp. Es allí donde vamos a enviar todos los detalles del Black Friday más grande de la historia de la Facerclass. Haz clic ahora, entra en el grupo para no perder esta oportunidad única y el día 28 puede ser el despegue de tu carrera.